la preciosa palabra de Dios en el libro del profeta Ageo. Recordemos que hemos venido durante toda esta semana pasada y el inicio de esta, iniciamos el día de hoy, hoy lunes, seguimos pues, que venimos estudiando los profetas menores y Ageo está entre los profetas menores. Recordemos, como siempre lo digo, que el hecho de que sean llamados profetas menores no quiere decir que su profecía sea de menor importancia, no, sino que se dividieron, hay divisiones, alguien dividió, muchos dicen que fue Jerónimo de Estridón cuando escribió la Vulgata Latina quien dividió, hizo estas divisiones en las Sagradas Escrituras. Otros dicen que ya venía con la Septuaginta, pero lo cierto del caso es que hay divisiones allí, y allí encontramos la división entre los libros proféticos. Los libros proféticos están divididos en profetas mayores y profetas menores. En este tiempo estamos estudiando pues los libros de los profetas menores. Estamos haciendo un estudio de cada uno. Ya hemos estudiado 6 libros. Empezamos con Miqueas, seguimos con Joel, luego con Abdías, Habacuc, Jonás y Nahum el día de ayer. El día de hoy vamos a continuar con el libro de Ageo. Vamos a estar compartiendo allí este libro del profeta Ageo. Vamos a dar un pequeño contexto. Vamos a tomarnos unos minutos para hablar del contexto de este libro de Ageo. En qué tiempo se da este libro, en qué tiempo el profeta Ageo escribe este libro. Este libro lo escribe el profeta Ageo en un tiempo bastante crucial para el pueblo de Israel, en un momento específico y crucial, este momento del regreso del exilio babilónico. Recordemos que una primera parte del pueblo de Israel en el momento que toma el poder Ciro el Grande, rey de Persia. Este rey firma un edicto donde todos los israelitas podían volver a su tierra, aquella gente que había sido expatriada, que habían sido llevadas, habían sido trasladadas desde Israel, de Judá hasta Babilonia. Recordemos que esto lo realizó el emperador babilónico, el rey babilónico en ese entonces, Nabucodonosor, quien arrasó Israel, acabó con todo aquello, destruyó el primer templo de Salomón, el templo majestuoso que había construido Salomón para que fungiera como casa de Dios. Allí, en ese momento de la historia, Nabucodonosor, rey de Babilonia, como les decía, acabó con todo aquello, destruyó el templo, destruyó todo esto. Entonces es trasladado. Recordemos que Israel se había dividido en 2 reinos. Estaba el reino del norte, que la conformaban las 10 tribus del pueblo de Israel, y estaba el reino del sur, donde estaba la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Estos dos, allí se dio una situación con una promesa que Dios le había hecho a David, que siempre iba a permanecer hijo de él en el trono. Pero recordemos que Salomón desobedeció a Dios, se apartó de Dios y fue uno de los causantes a que Dios dividiera el reino de Israel en 2, en el reino del norte y el reino del sur. Entonces, en este momento donde estamos en el libro de Ageo, en este tiempo donde escribe Ageo, este libro es un momento bastante crucial donde se da la profecía de Ageo. Cuando este hombre, rey de Persia, en ese momento, Ciro el Grande,
firma el edicto dándole permiso pues a todos, permitiendo que todos los israelitas, la gente de Judá, toda esta gente volviera, los que pudieran volver, volvieran a su tierra. Primeramente, vuelve un contingente adelante, que va comandado por Zorobabel, hijo de Salatiel, que iba a fungir o que fungía como gobernador de la región de Judá, que iba pues allí en ese momento como gobernador de Judá. Este hombre Zorobabel era descendiente de David, era de la descendencia del rey David, este hombre llamado Zorobabel, y junto con él en esa primera oleada de israelitas, de judíos que volvieron allí a Jerusalén como sumo sacerdote. En ese momento Zorobabel estaba encargado de reconstruir el poder político del pueblo de Judá en ese tiempo, de la región de Judá, allí en Jerusalén, de la tribu de Judá, y Josué entonces era el encargado de la reconstrucción del templo. Iban de la mano el poder civil, el poder político con el poder, con la religión, con el Dios. Recordemos que en ese tiempo todo eso iba de la mano, porque Dios era el que siempre estaba allí siempre en esa unidad. Dios permitía todo esto, Dios siempre estaba unido a eso. Y recordemos que en el tiempo antes de la deportación a Babilonia, antes de ser llevados a Babilonia, allí en Israel habían reyes, pero luego que termina el exilio babilónico, entonces el primer gobernador de la región de Judá fue este hombre llamado Zorobabel, que era descendiente del linaje del rey David. Entonces, aquí el día de hoy vamos a estar compartiendo pues en el libro de Ageo. Vamos a, como este libro de Ageo también se escribió en ese tiempo, estaba el sacerdote, estaba Esdras como sacerdote, y estaba Nehemías que era escriba también, y estaba Ageo, que le tocó como profeta, y también Zacarías. Ellos son contemporáneos, ellos vivieron toda esa etapa, toda parte de esa etapa vivió Ageo, Esdras, Nehemías y Zacarías. Ellos vivieron todo, escribieron de las distintas maneras como ellos vieron vivieron la misma época, y les tocó pues escribir desde su punto, desde donde ellos les tocaba en ese momento. En este tiempo Ageo le tocó como profeta, le tocó profetizar, y cuando le toca a Ageo profetizar, vamos a leer a partir del verso 1 del capítulo 1 del libro del profeta Ageo. Como les decía en el principio, cuando comenzamos, este libro está entre los profetas menores. Ageo está entre los profetas menores. Entonces dice la palabra de nuestro Dios en el libro de Ageo: el mes sexto, el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo así: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed la madera, y reedificad la casa, y
pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío. Vemos acá cómo este hombre que fungió como profeta allí en ese tiempo, en el tiempo del post-exilio, donde había pues regresado, había regresado parte del pueblo de Israel más que todo a la región de Judá, a la región de Jerusalén, allí con una ordenanza específica, reconstruir el templo de Dios. Y habían acontecido que sí, empezaron la reconstrucción del templo, pero en ese momento se dio una situación allí, la gente se desanimó, hubo desánimo en el pueblo porque habían ciertas oposiciones, se habían opuesto pues varias personas allí, tanto externas como internas del mismo pueblo de Israel, los que habían quedado allí en esa región en que se habían casado, se habían mezclado, se habían casado con gente, se habían mezclado con gente las que habían sido traídas por el rey de Babilonia en ese tiempo, Nabucodonosor, y entonces se mezclaron, y allí se presentaba un problema porque en el caso, como les decía al principio, que se vieron envueltos allí en ese tiempo Nehemías, Esdras, profeta Ageo y el profeta Zacarías. Entonces en ese momento allí se presentaba esa situación, porque ¿qué quería hacer Nehemías? Nehemías quería mantener la pureza, quitar del pueblo dentro del pueblo de judío toda mezcla, todos aquellos que se habían casado con mujeres extranjeras o con aquella gente que no pertenecía al pueblo de Israel, debían separarse. Fue una petición que hizo y ciertas cosas sucedieron, pero en este momento, cuando llega el profeta Ageo, viene la profecía por mano de Ageo, en ese tiempo se habían desanimado y habían dejado de construir el templo, y habían pasado ya aproximadamente 16 años cuando viene esta profecía. Habían paralizado la obra, ya la obra tenía paralizada ya aproximadamente 16 años. La obra en el templo, y entonces allí le envía Dios esta profecía y dice: bueno, ustedes dicen que no es tiempo de reconstruir mi casa, el templo. Yo los envié con esa misión. Tenían esa misión, pero entonces ustedes dicen que no es tiempo, pero entonces sus casas, las casas de ustedes, entonces sí las están reconstruyendo y viven en casas lujosas, preparadas bien, las tienen bien acondicionadas, pero entonces mi casa está ya un desierto, mi casa la abandonaron.
abandonaron la reconstrucción del templo ustedes, porque se dejaron llevar por los de afuera. Entonces están pasando por malos momentos, están pasando dificultades, están pasando situación difícil. Entonces el profeta coloca aquí una alegoría. Les dice: ustedes llegan y siembran mucho, pero cosechan poco. Buscan y la producción no se da. Ustedes buscan frutos y no los hallan, pero dice el Señor que Él es Dios el que ha hecho esto. Dice el Señor: buscáis mucho y halláis pocos, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: porque por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo el cielo sobre vosotros. Por eso detuvo el cielo sobre vosotros la lluvia, la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre esta tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, y sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo el trabajo de sus manos. Dios les estaba diciendo: por cuanto ustedes están pasando estos momentos difíciles, estas dificultades, porque ustedes abandonaron la obra, la reconstrucción del templo, dejaron mi casa a un lado, y aparte de eso dejaron la mía a un lado, pero sí fueron a reconstruir las de ustedes y las pusieron bien bonitas, las arreglaron todas, pero la mía está hecha un desierto. Por eso les he quitado todo, y siembran y no cosechan, porque yo aparté la lluvia, y yo fui el que obré así, de esa manera, en su contra, porque ustedes abandonaron la obra que yo les mandé a hacer. Ustedes se desviaron del camino, por eso están pasando el momento difícil. Por eso aquellos que trabajan por salario, el salario, cuando toman el salario, es como si lo echaran en un saco roto. Lo echan por acá, por la boca del saco, y sale por donde el saco está roto. No dura nada, no les dura nada, no encuentran qué hacer, no les alcanza para nada, porque ustedes se apartaron de la obra que yo les mandé a hacer. Oiga bien esto que les dijo el Señor a el gobernador en ese momento, Zorobabel, y el sumo sacerdote Josué, que eran los que estaban encargados de la obra, y al pueblo de Israel, al pueblo de Judá allí en ese momento: ustedes están pasando momentos difíciles, porque se apartaron de la obra que yo les mandé a hacer. Por eso les cerré todo. Por eso la obra de sus manos no produce sus frutos. Cuando siembran, no cosechan. Cuando trabajan, las cosas se les ponen rudas. Y cuando cobran el salario, aquellos que trabajan a salario, no les alcanza para nada. Yo fui el que permití todo eso en ustedes. Yo fui el que les he causado, yo soy el que les he causado todo esto, porque ustedes se apartaron de la obra que yo les mandé a hacer. Ahora bien, este mensaje Dios se lo envía a través del profeta Ageo, como les decía hace un momento, a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote, y al pueblo que estaba reunido allí y que estaba escuchando la palabra que él estaba soltando allí el profeta Ageo en ese momento. En este tiempo, nosotros como pueblo de Dios, aquellos que hemos decidido decirle al Señor: Señor, yo te entrego mi vida para cumplir la asignación que tú tienes para mí. Señor, desde este momento yo empiezo a caminar conforme a tu voluntad. Pero en algún momento nos enfriamos, porque aquí ellos se les había quitado estaban desanimados. Dice la escritura que se habían desanimado, y además estaban apáticos, tenían apatía, no querían
reconstruir el templo. Entonces decían, no es tiempo todavía de reconstruir el templo, pero Dios los había enviado a eso. Dios los había enviado y habían paralizado la obra del Señor durante casi 16 años. Y entonces viene esta profecía por medio del profeta Ageo a el pueblo de Israel allí en ese momento. Y nosotros en este tiempo, donde estamos llamados a trabajar en la obra del Señor como servidores del Señor, estamos llamados también a trabajar en la obra, a no abandonar la asignación que Dios nos ha dado. A ellos les había el Señor asignado reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, el poder político por medio de Zorobabel y por medio de Josué, el templo y todo lo que dependía de eso. Entonces ellos se habían apartado de ellos y Dios los estaba tocando. Había permitido que la obra de sus manos, que la producción, que lo que producían, que lo que sembraban, que el producto de su trabajo no les rindiera el fruto que ellos estaban esperando, no les rindieran el fruto que ellos podían o tenían las expectativas de que podían recibir. Sembraban para obtener una cosecha de 50 barriles de aceite cuando prensaran las olivas, pero entonces salían 20 barriles. Había una deficiencia de 30 barriles porque ellos sembraban para eso. Las cosechas esperaban recibir grandes cantidades, esperaban cosechar grandes cantidades, pero cosechaban menos de la mitad de lo que ellos estaban esperando. No cubría las expectativas porque era Dios que les había cerrado todo esto. En este tiempo nosotros le diríamos acá en nuestra Venezuela le daríamos un dicho popular, le diríamos: Dios les cerró el grifo. Dios les cerró el grifo, les cerró el chorro, les cerró la puerta. La lluvia no caía. Y en este tiempo, cuando nosotros, hoy en este tiempo, los que vivimos acá en las ciudades, decimos: no, pero yo no siembro, yo no cosecho, yo no hago nada de esto. Pero entonces cuando en los lugares donde trabajamos se presentan situaciones difíciles, se presentan situaciones fuertes, porque es que nosotros no cumplimos la asignación. Hemos decidido, por la apatía que muchos tenemos, entonces no cumplimos con la asignación. Entonces nos viene y nos golpea el Señor, porque el Señor dice: mediten en esto, mediten, dice por intermedio de Ageo, del profeta Ageo. Mediten, piensen en esto, mediten en esto bien sobre vuestros caminos. ¿Qué es lo que están haciendo mal? Mediten qué es lo que están haciendo mal, por qué están así. Mediten por qué están pasando por este momento fuerte. Mediten, piénselo bien, porque le echan la culpa a cualquier otro tipo de cosas, pero yo soy el que les estoy causando esta situación, porque ustedes abandonaron la obra que yo les mandé a hacer. Ese fue el primer mensaje que le envía Dios por medio del profeta Ageo a Zorobabel, a Josué y al pueblo allí en ese momento. Porque fueron 4 mensajes que le envió Dios por medio del profeta Ageo a esta gente allí. Y después vamos a seguir en el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a seguir después de este mensaje, después del primer mensaje. Después del primer mensaje les envía Dios otro. Vamos a leer en el capítulo 2 a partir del verso 1. Vamos a leer, dice así: en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo: ¿quién
ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera y cómo la veis ahora? ¿No es ella como no de Josadac, sumo sacerdote? Y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos, según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto. Así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré la gloria de gloria a esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. El segundo mensaje que envía Dios por intermedio de a Zorobabel y al pueblo, a Zorobabel, a Josué y al pueblo allí en ese momento. Segundo mensaje, esfuércense, vamos, pónganle, despiértense, anímense y continúen la obra, y pregúntale a los sacerdotes, ¿quién ha quedado? ¿Quién está entre el pueblo que haya visto la gloria del primer templo, de la primera casa? ¿Quién haya visto la gloria del templo que construyó Salomón? Despierta, pregunta quién ha quedado por allí, que recuerde, que haga memoria de lo majestuoso que era aquel templo. Recordemos que Salomón había construido el templo en ese tiempo, en el tiempo de Salomón, era una construcción majestuoso, algo que si lo tuviéramos en este tiempo, hubiera formado parte de las 7 maravillas del mundo este tiempo, porque vamos a enumerar las 7 maravillas del mundo. El templo de Salomón en nuestro tiempo fuera una de las 7 maravillas del mundo. Muchos que se dedicaron o se han dedicado a estudiar las escrituras y a ponerle el costo al templo de Salomón en ese tiempo, al templo que construyó el rey Salomón en aquel tiempo. Muchos dicen que su costo en todo lo que tenía en aquel momento hubiera sido de unos 20 millones de dólares. Muchos estudiosos, personas que se han dedicado a estudiar hacer este tipo de estadísticas, y ellos dicen que se pudo haber llegado a gastar en ese templo, en ese momento, unos 20 millones de dólares, allí en ese momento, la majestuosidad que tenía ese templo. Y Dios le está diciendo a Zorobabel, por intermedio de Ageo, a Zorobabel, que era el gobernador, y a Josué y al pueblo, a Josué, que era el sumo sacerdote, y al pueblo: busca a alguien allí, pregúntale de que si recuerdan, hay alguno que recuerde la gloria primera que tenía este templo, lo maravilloso que era, lo majestuoso que era, que todos iban de todas partes del mundo a visitar ese templo que había hecho Salomón allí en ese momento. Iban de todas partes a ver lo majestuoso que era ese templo, y se quedaban maravillados con la construcción de ese templo. Se quedaban extasiados viendo lo maravilloso que era ese templo. Y compárenlo con cómo está ahora, cómo ustedes lo tienen, que están descuidados, están allí todos apáticos, no quieren construir el templo. Entonces, esta gente, Dios los estaba llamando y les dijo:
les dijo, miren, una cosa, voy a leer nuevamente a partir del verso 6 del capítulo 2 hasta el verso 9. Voy a leer nuevamente, dice así: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Quiero que haga énfasis en esta frase: y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús estuvo allí, Jesús estuvo en el templo, pero Jesús estuvo en el templo que construyó Herodes. Herodes construyó un templo allí. Este templo de Zorobabel, este templo que se construyó en este tiempo, donde estaba Zorobabel, estaba Esdras, estaba Nehemías, estaba Ageo y estaba Zacarías. Este templo no tenía tanta majestuosidad como el que construyó Salomón y como el que construyó luego Herodes el Grande. Herodes construyó el templo allí. El rey Herodes construyó el templo. Y recordemos un pasaje en los evangelios que Jesús estaba con sus discípulos, y los discípulos le dijeron: maestro, mira lo majestuoso de este templo, mira cómo está esto. Mira lo maravilloso que está esta construcción. Y allí donde el Señor le dice: ustedes ven todo esto que está aquí, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra, que no se ha destruido. No quedará aquí piedra sobre piedra. Luego recordemos que en el año 70 después de Cristo fue derribado ese templo que construyó allí Herodes. Ese templo fue derribado, destruido en el año 70 después de Cristo. Era solo una porción de ese templo que es conocido como el Muro de los Lamentos allá en Jerusalén. Eso es lo que queda del templo que construyó, como les decía, el rey Herodes. Lo único que queda en este tiempo que permanece en pie es esa porción que llaman allá en Israel el Muro de los Lamentos. Entonces, el Señor le envía a decirle aquí a Zorobabel, a Josué y a todo el pueblo. Ha dicho el Señor que voy a remover, voy a estremecer, haré temblar toda la tierra seca, la tierra, las aguas, voy a estremecer todo esto, todo eso y haré temblar todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. Hay una situación acá: el deseado de todas las naciones. Cuando nosotros investigamos sobre esta frase, el deseado de todas las naciones, hay dos versiones allí, hay dos versiones que se manejan sobre esto. Muchos estudiosos dicen, hay dos, como les dije, hay dos vertientes, hay dos cosas allí que derivan los estudiosos, muchos que se han dedicado pues al estudio de las Escrituras, dicen que el deseado de las naciones según lo que está escrito, dicen que se refiere a las riquezas, al oro que todas las naciones lo buscan, los desean tener, y esto y aquello, todos se pelean por el oro. Llegan a esa conclusión.
pero la que ha prevalecido hasta ahora y que también es la otra versión del deseado de todas las naciones es la venida de Jesucristo, la venida del Mesías. Recordemos que Jesús estuvo allí en el templo. Jesús, cuando nosotros vemos aquí este libro del profeta Ageo, este libro del profeta Ageo nos deja una enseñanza profunda, más allá de todo lo que podamos entender, de todo lo que podamos sacar, de todo lo que se nos deja escrito allí. Nos deja una enseñanza para nosotros el día de hoy como servidores del Señor. Nosotros cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, cuando aceptamos el llamado del Señor, cuando decidimos decirle al Señor: Señor, yo desde hoy empiezo a servirte, yo voy a cumplir la asignación que tú me has dado, que tú tienes para mí. Muéstrame cuál es la asignación para yo poder caminar conforme a tu voluntad y no desviarme, para mantenerme en el camino correcto. Entonces comenzamos a caminar en esa asignación. ¿Cuál es nuestra asignación? Que una cosa que el Señor nos dejó allí y nos dice como discípulos de Él que somos: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros comenzamos a seguir al Señor y comenzamos a cumplir con esa asignación, hoy se nos hace un poco más, en muchos lugares tenemos la oportunidad de cumplir con esa asignación. Por ejemplo, acá en Venezuela todavía tenemos la libertad de pararnos en una esquina y predicar el Evangelio, de hacer una campaña en algún lugar predicando el Evangelio. Y por medio de formas que el internet, que Dios ha permitido, que Dios ha abierto, todo esto que está en este tiempo, todo esto que nosotros podemos usar, por ejemplo, esta ventana de esta plataforma que Dios ha permitido que nosotros compartamos el día de hoy esta enseñanza, y se nos da la oportunidad de compartir el mensaje del Evangelio con las personas, de cumplir con la asignación que Dios nos ha dado. El Señor le dice aquí, luego le envía otro mensaje con Ageo aquí a esta gente, y le dice a partir del verso 10 del capítulo 2, vamos a leer, dice: a los 24 días del noveno mes, en el segundo año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos. Pregunta ahora a los sacerdotes. Ya esto lo compartimos. Vamos a el tercer mensaje. Desde el 24 del noveno mes del día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad en vuestro corazón. No está la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol, ni el olivo ha florecido todavía más. De este día os bendeciré. El Señor le dice acá a esta gente: sigan adelante, que los voy a bendecir. Cuando ustedes comiencen de nuevo, cuando ustedes reinicien, cuando ustedes se pongan en la actitud correcta y comiencen nuevamente a cumplir con la asignación que yo les he dado, porque los he hecho pasar por un mal momento, porque se desviaron del camino, hubo apatía en ustedes, se desanimaron y se apartaron de la construcción del templo, de la reconstrucción del templo, se apartaron de la asignación que yo les di. Pero ahora están iniciando de nuevo, ahora están en el camino correcto, y yo los voy a bendecir. Dice más: desde este día
os bendeciré. Desde este día, desde que reiniciaron, desde que se enfocaron nuevamente a cumplir con la asignación que yo les había dado desde un principio, en el cual se desviaron, en el cual se desanimaron y sintieron apatía y abandonaron la construcción del templo y dejaron la casa desierta, mi casa desierta, y se fueron a construir las de ustedes. Pero desde el día que ustedes ahora se han vuelto, han reiniciado la obra que yo les envié a hacer, desde este día los bendeciré. Esto nos llama, esto nos dice, nos enseña que una vez que nos hemos apartado de la asignación, porque muchos se desaniman en el camino cuando empiezan a caminar con el Señor, que vienen las situaciones difíciles, porque por ciertas cosas, porque van a haber tribulaciones, van a haber momentos difíciles en nuestra vida. El Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. El Señor estaba diciendo a los discípulos allí en ese momento, a sus discípulos, y nosotros como discípulos de Él en este tiempo, estamos llamados a tomar esa enseñanza para nosotros. Van a haber aflicciones en nuestro caminar, van a haber aflicciones, van a haber momentos difíciles en nuestra vida, pero nosotros debemos estar convencidos y debemos confiar en nuestro Dios, que Él va a tener cuidado de nosotros. Pero muchos apartan la mirada del Señor, y muchos se desvían, se apartan de la asignación. Muchos se apartan de la asignación, se desvían del camino, se sienten apatía por la obra del Señor y no quieren ni buscar al Señor en oración, no se apartan de la oración, se apartan de la lectura y del estudio de la palabra. Muchos deciden volverse al mundo, muchos deciden apartarse definitivamente. Y al apartarse comienzan situaciones a ocurrirle. Nos preguntamos en muchas ocasiones por qué. Porque somos buenos para preguntar por qué. Somos buenos para preguntar por qué, para preguntarle a Dios por qué. Pero el Señor nos dice, mediten, piensa bien. Piensa bien sobre los caminos, sobre tus caminos. ¿Cuáles son los caminos que estás andando ahora? ¿Cuáles son los caminos por los que andas? ¿Cuáles son tus sendas en este tiempo? ¿Cuáles son las veredas por las que andas? ¿Por dónde estás caminando? ¿Estás caminando en la asignación que yo te di? ¿Estás caminando en cumplir con la asignación que yo te di, o estás haciendo otras cosas? El Señor le dijo aquí, por medio del profeta Ageo, a Zorobabel, a Josué, el sumo sacerdote, y a el pueblo allí en ese momento: desde este día os bendeciré. Desde que volvieron a comenzar la reconstrucción del pueblo, porque ellos escucharon la palabra, la profecía del profeta Ageo. Ellos escucharon y comenzaron a poner los cimientos del templo, comenzaron a trabajar en el templo, comenzaron a trabajar en la obra, retomaron la obra que Dios les había encomendado y de la cual ellos por 16 años se habían apartado. Pero ahora se habían vuelto a cumplir con la obra que Dios les mandó a hacer. Y Dios le hace una cuarta promesa, le da un cuarto mensaje a Zorobabel. Dice, a partir del verso 20 del capítulo 2 del libro de Ageo, dice: por segunda vez
Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones, trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios le está dando una palabra de promesa a Zorobabel. Se está comprometiendo con Zorobabel. Te voy a poner como anillo de sellar, porque yo te escogí. Te voy a dar autoridad, porque vas a cumplir, has cumplido con la asignación, con lo que a pesar de que en algún momento tuviste apatía, que en algún momento, a pesar de que en algún momento te desanimaste, pero por cuanto escuchaste la palabra, porque escuchó Zorobabel, que era el gobernador, era el que estaba al frente de la región de Judá en ese momento, que había venido de allá del exilio babilónico, y que por intermedio del rey Darío había llegado allí a la región de Judá como gobernador. Era el que estaba al frente de todo eso. Más allá de que Josué estaba con él, el sumo sacerdote. Luego, como les decía hace un momento, al inicio, Esdras, Nehemías, Ageo y Zacarías estuvieron allí también, impulsando, Dios obrando, Dios dando el mensaje de parte de Dios. Y este hombre, Zorobabel, oyó el mensaje y se esforzó y cumplió. Comenzó a caminar conforme a la voluntad de Dios. Así Dios nos llamó, Dios nos escogió a cada uno de nosotros. Mire, en el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes. Y de esos 8.000 millones, de esos más de 8.000 millones de habitantes, Dios te escogió a ti y me escogió a mí. Van a haber momentos difíciles. Tal vez te desanimes en el camino. Tal vez sientas apatía en algún momento por situaciones que se presentan. Pero hoy el Señor te dice: hey, yo te escogí. Esfuérzate y cumple. Comienza a caminar conforme a cumplir con la asignación que yo te di. Comienza a esforzarte y a caminar conforme a mi voluntad, a cumplir con la asignación. Está bien, en algún momento te apartaste, pero ahora vuelve al camino correcto. Zorobabel el ánimo se le había bajado, se le había desanimado, porque tenía oposición allí en ese momento, oposición e internas. Cedió a las presiones, pero Dios despertó su espíritu nuevamente. Dios, por intermedio de Ageo, le dijo: hey, levántate, vamos, deja la apatía a un lado, despiértate. Dios despertó el espíritu de Zorobabel y el espíritu de Josué, y ellos comenzaron nuevamente, retomaron las fuerzas. Nos enseña el profeta Isaías que Dios da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. En ese momento Zorobabel y Josué se habían desanimado, sus fuerzas habían mermado tal vez, pero Dios allí renovó sus fuerzas y sus ánimos, y con fuerzas y ánimos nuevos se dispusieron a cumplir con la asignación que Dios les había dado. Así, en esta hora tú estás allí por ciertas situaciones que se presentan, por ciertas presiones,
yo te animo a seguir adelante, a venir, a caminar con el Señor, porque el Señor te escogió y te dio una asignación. Vuelve al camino. Si te apartaste, vuelve al camino. Pero si estás en el camino, sigue avanzando, sigue avanzando. Vamos a seguir avanzando. Es el escritor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, verso 39, dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición. Nosotros somos de los que avanzan para preservación del alma. Entonces nosotros vamos adelante, creyéndole a Dios siempre, creyéndole a Dios, creyéndole a Dios. Vamos a creerle a Dios. Cuando Dios promete, Dios cumple. Cuando Dios promete, Dios cumple. Repito, cuando Dios reanímate, levántate. Dios le envió a decir a Zorobabel y a Josué, el sumo sacerdote, y al pueblo allí en ese momento: mi espíritu estará con ustedes. Pero hoy nosotros tenemos el privilegio, como hijos de Dios, de tener el Espíritu Santo morando en nosotros, el Espíritu de Dios en nosotros, Dios morando en nosotros, el mismo Dios por intermedio de su Espíritu morando en usted y en mí. Y Él es el que nos va a guiar, nos va a dar dirección, nos va a reanimar, nos va a renovar las fuerzas cada día para que nosotros sigamos avanzando. Por eso vamos a continuar, vamos a seguir adelante. Van a venir presiones, van a venir críticas, va a haber quien hable mal, van a haber quien critique, pero vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando creyéndole a Dios. Envía, Él respalda. Dios a quien envía respalda. Y Él cumple sus promesas. Hasta aquí el mensaje del día de hoy. Espero haya sido de bendición para todos aquellos que lograron compartir. Vamos a orar para finalizar nuestro tiempo el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, mi Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, oh Dios, por tu palabra. Señor, gracias por cada persona que colocaste allí